Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Alonso Zambrano, editor multiplataforma y cofundador del Foco, a quien le agradecemos también su presencia en Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenas noches. Hola, hola Ale, muchas gracias por la invitación. Bueno, el foco ha estado en el foco de la noticia esta semana, desde el Sí, fin de semana pasado, con estas revelaciones respecto a la presidenta Dina Boluarte, revelaciones que han tratado, hasta el momento está tratando de hacer un poco de control de daños el Ejecutivo, creo, y creo que podemos compartir esa idea de manera bastante poco estratégica y bastante poco exitosa. Cuéntanos un poco, no sé si nos puedes hacer un resumen un poco de los hallazgos y cómo han visto ustedes esta reacción de parte de la presidenta Dina Boluarte a las revelaciones que han hecho sobre el financiamiento de los gastos de Dina Boluarte durante la campaña presidencial. bueno, sí, nosotros hemos publicado una serie de reportajes que explican diversas relaciones de la ahora presidenta Dina Boluarte con empresarios, con militantes y personajes que la ayudaron en la campaña de Perú Libre en el 2021. Dos de los personajes más importantes es justamente su ex asistenta, Maritza Sánchez, y el empresario Henry Shimabukuro. Y justamente en esta relación es donde de acuerdo a lo que publicamos en el Foco, se van derivando una serie de informaciones, omisiones, que luego, por supuesto, se han ido desmintiendo. En primer lugar, una de las primeras revelaciones es que el señor Henry Shimabukuro había financiado, puesto dinero y aportes a la campaña de Perú Libre a través de ella. Ujú. Sucede que en el 2021, la primera vuelta electoral Perú Libre tenía financiamiento, por supuesto, como se sabe ahora en las investigaciones, por el tema dinámico del centro. Pero en la Ujú. segunda vuelta ese financiamiento se corta y es donde empiezan a aparecer una serie de figuras y empresarios que financian la campaña. Muchos de ellos ahora se dieron a conocer por el caso de Samir Villaverde, ¿no? El caso de empresarios constructores. Y uno de ellos, que hasta el momento había pasado desapercibido, era Henry Shimabukuro, quien luego terminó como un asistente, una especie de agente en las sombras de Pedro Castillo. Henry Shimabukuro llega a ser tan cercano a Pedro Castillo porque había justamente dado aportes de campaña gracias a su llegada y a su vínculo con el entorno de Dina Boluarte. Nosotros publicamos, por ejemplo, que el señor Shimabukuro había facilitado camionetas, había pagado viáticos, había pagado hospedajes, había había pagado impugnaciones de actas, justamente en la segunda vuelta electoral. Y todo esto con conocimiento de la señora Dina Boluarte. Publicamos también conversaciones de WhatsApp entre la ex asistente de Boluarte, Maritza Sánchez, que era quien le llevaba su agenda de visitas, donde justamente también se ve un nombre que luego Shimabukuro menciona en una entrevista con El Foco, que es el nombre del empresario Eduvigis Beltrán, que según Shimabukuro habría dado 150.000 soles al entorno cercano de Dina Boluarte. Esto, según Shimabukuro, para obtener ciertos beneficios en el MIDIS. Ahora, si uno, por ejemplo, ve los programas de Caliwarma, uno va a ver que los productos Beltrán son vendidos en este programa. Ujú. El empresario luego, en una entrevista a un medio de comunicación, dijo que no conocía a la señora Boluarte, que nunca se había reunido con ella. Ya luego las investigaciones de la prensa y del Foco mismo, vimos que se había reunido antes de la campaña y se había reunido ya cuando Dina Boluarte era ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, por supuesto, esas son aristas que se están investigando, pero el tema principal de las revelaciones periodísticas y los reportajes que hicimos es justamente los aportes a la campaña que no fueron declarados y cómo esos personajes se han visto beneficiados luego en la gestión de Dina Boluarte en el MIDIS. Ujú. Y un poco para empezar a crear este contexto, hasta el momento, ¿qué sabemos de Henry Shimabukuro? ¿No? Supuestamente terminó siendo una especie de asesor de inteligencia del expresidente Pedro Castillo, pero un poco, no sé si sabemos ya cómo llegó al entorno y cómo estaba buscando beneficiarse o logró beneficiarse, digamos, del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, Henry Shimabukuro fue justamente un enlace en el gobierno de Pedro Castillo entre Palacio de Gobierno y el propio Castillo con la Dirección Nacional de Inteligencia. De hecho, también su nombre está involucrado en este grupo de contra, ¿no? En este grupo de contrainteligencia, que justamente era coordinado por el español, ¿no? Jorge Hernández. Ujú. Y justamente ahí aparece Henry Shimabukuro como un coordinador.
¿Cómo es que él llegó ahí? ¿Cómo es que llegó a ganarse la cercanía a Pedro Castillo, a la plancha presidencial? Es porque él había dado aportes de campaña y él mismo lo admite. El monto aproximado del dinero que él habría dado a la campaña está entre los 900.000 soles y los 800.000 soles, ¿no? Entonces, no es poco dinero. Y es dinero que no figura en ningún lado ante la OMPE, no ha sido transparentado. Entonces, ese es el principal papel que él cumplió antes de la campaña y luego ya en el periodo de gestión, eso se vio justamente reflejado. Ujú. Luego de las primeras revelaciones, que fue, digamos, durante el fin de semana, con las entrevistas que se publicaron a Maritza Sánchez y demás, la presidenta Dina Boluarte dijo lo siguiente, abro comillas: yo no tenía más que mi propio ánimo aquí en Lima para conquistar el voto y ganar las elecciones en aquella oportunidad. Y la agenda que anda diciendo que es mía, nunca le encargué nada. No tuve asesores, secretarias, asistentes, ni para pasajes teníamos. Pero luego de esta, digamos, negación tan categórica, ustedes publican estos audios de WhatsApp en los que se muestra que efectivamente Dina Boluarte sí hacía coordinaciones con Maritza Sánchez y utilizaba, digamos, estas frases de que muy elegantemente, ¿no? Coordinemos para ver si es que hay dinero para los hoteles en una actividad en Cusco, mostrando que lo que había negado categóricamente la presidenta no había sido tan cierto. ¿Cómo han visto, como te decía, ustedes un poco las reacciones hasta ahora de Dina Boluarte? ¿Cuáles son los espacios donde creen ustedes que la presidenta debería entrar en mayores detalles de explicación, más allá de simplemente hacer estas negaciones bastante generales respecto a su rol en la campaña? Claro, el principal problema con los mensajes que ella ha dado en conferencia de prensa y públicamente es que luego han sido desmentidos casi de inmediato por la información, ¿no? Por la información que se obtiene. Una de ellas fue, como mencionaste, Ale, es el tema de la agenda. Ella dijo que nunca le había encargado a su asistente, a Maritza Sánchez, llevar una agenda de ella, de sus reuniones. Entonces luego nosotros publicamos justamente un WhatsApp donde ella misma le envía, después de la campaña, un mensaje a Maritza Sánchez y le dice: ordena la documentación de la campaña y no te olvides de la agendita, ¿no? También la agendita. Ujú. Entonces, no es cierto, ¿no? Que ella no tenía conocimiento de esta agenda de visitas. Luego tampoco es cierto que desconocía de la presencia del señor Henry Shimabukuro, porque hay fotos, y ella misma incluso en un momento recuerdo una primera declaración que dio, era que el señor Shimabukuro, en las fotos que aparecía con ella, eran porque era una de esas personas, como cientos y miles de tantas, que se acercaban ocasionalmente con los candidatos de la plancha presidencial y se tomaban fotos, ¿no? Como si estuviera Ujú. circulando, y fue una foto espontánea, casual. Pero luego uno en los WhatsApps ve que la señora Boluarte era completamente consciente de la presencia de Henry Shimabukuro. Publicamos unos WhatsApps donde se ve que la entonces candidata a la vicepresidencia, justamente Marisa Sánchez le informa, le dice: el ingeniero Henry ha comprado una torta para tu colaboradora, eh, para que la saludes por su cumpleaños. Entonces, la señora Boluarte ve ese mensaje y lo responde. Y en ese mensaje está la foto de Shimabukuro. Entonces, hay una serie de mensajes que justamente contradicen su versión y que, bueno, ahora se deben esclarecer de acuerdo a las investigaciones. Ujú. Hoy día se están difundiendo, digamos, más informaciones respecto a Henry Shimabukuro, ¿no? Que están también nuevamente contradiciendo, hoy en los dominicales contradiciendo las declaraciones durante la semana de Dina Boluarte. Y ¿Tú crees que estas, digamos, generalizaciones en las respuestas que ha tenido hasta ahora la presidenta Boluarte nos pueden, digamos, permitir entender que efectivamente hay algo más en esta historia que lo que se conoce hasta el momento? ¿Y qué consecuencias crees que esto podría tener en un contexto en que al parecer Dina Boluarte tiene un blindaje, digamos, en ciertas bancadas del Congreso que antes eran de oposición a Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuánto le puede durar un discurso de ella decir, o sea, como diferenciarse mucho del gobierno del presidente del expresidente Pedro Castillo, cuando ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante todo el gobierno, con todas las denuncias de corrupción que se conocían y se difundían y sobre las cuales ella no tomó ninguna decisión para, digamos, separarse del gobierno? Por supuesto, ella ha intentado desligar, y este es un análisis personal, su imagen, ¿no? Del gobierno de Pedro Castillo, lo cual suena muy paradójico porque ha sido la ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio de la Ujú. gestión de Castillo.
Hasta el Es decir, final. pasaron varios meses, Ujú, varios premieres pasaron y ella se mantuvo en el cargo. Eh, Ahora, es cierto, sí, que existe un apoyo del Congreso con ella. ujú, eh, y también aquí cabe la pregunta de la Fiscalía. Hasta el momento la Fiscalía no ha tomado ningún tipo de medida sobre estos aportes de campaña que han sido ujú. admitidos por el mismo Shimabukuro. Ahora, tengo entendido que ya se ha planteado una discusión por el tema de una moción de vacancia que se va a discutir el jueves 30 Sí. de marzo en el Congreso, Que igual justamente es por, sobre otros temas, ¿no? Pero que tal vez podría modificarse para incluir estas últimas revelaciones. sí, después ya de la cobertura que están haciendo varios medios de prensa que también se han puesto a indagar en el tema. Este tema va a ser quizás el tema de agenda que pueda crear otra vez una nueva crisis en el gobierno de Dina Boluarte. Ahora, hay muchos parlamentarios que justamente lo que no quieren es que la señora Boluarte pase por lo mismo por lo que pasó al señor Castillo, pero parlamentarios, por supuesto, de algunas bancadas que fueron muy duros con Castillo, pero con la señora Boluarte las investigaciones están siendo bastante endebles, ¿no? Bastante frágiles. Ujú, Esto puede cambiar. El Congreso, cuando aparecen las pruebas y esto se vuelve más evidente, el tema de los aportes de campaña no declarados, porque además esto es un delito, ¿no? Es un delito de financiamiento ilícito de campañas. Eh, es posible, sí es posible que las bancadas cambien dependiendo de las negociaciones que hayan internamente. La señora Boluarte no solamente tiene en su historial estas investigaciones, también tiene el tema de las muertes en las provincias, ¿no? También tiene eh, algunas investigaciones vinculadas a su asesora Grika Sayaj, y todo esto va sumando y como tú mencionas, justamente se empieza a repetir un poco lo que sucedió con el señor Castillo, ¿no? Su entorno cercano, empresarios que se acercaron a ella, investigaciones a sus colaboradores. ujú. Hoy día Presidencia del Perú ha sacado un hilo en Twitter, ¿no? Hoy a las 7:47 de la noche. Lo voy a leer para que un poco reaccionemos juntos al, al- a la estrategia que está aplicando el Palacio de Gobierno, ¿no? La Presidencia informa, la señora Presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. Si el señor Shimabukuro ha colaborado, financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones. No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Boluarte. La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie. La señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad con dichos y sin pruebas, y señala que es evidente que el señor Shimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tienen de la Fiscalía de la Nación por ser parte del gabinete en la sombra que convirtió con el hoy preso Pedro Castillo. Tú, como digamos, como uno de los periodistas que más en contacto con este caso está, ¿cómo responderías a estas aseveraciones del Palacio de Gobierno? En realidad nuevamente es una negación de lo evidente, porque hay boletas, hay facturas, hay conversaciones de WhatsApp, donde, es decir, ella dice que, por ejemplo, ahí ponen que no ha recibido ningún tipo de dinero o aporte por parte del señor Shimabukuro. El señor Shimabukuro ha mostrado los pasajes en una entrevista que le pagó a la propia Dina Boluarte y tiene el pasaje. Entonces, que la candidata diga que no sabe quién pagó su pasaje, uno no se siente en un avión sin saber quién te paga el pasaje a un vuelo a una provincia, sobre todo con el historial de expresidentes que son investigados por exactamente lo mismo, por haber recibido aportes no declarados para su campaña política. Entonces, vemos una actitud de reiterada negación que se va a seguir desmintiendo, y esto es como una bola de nieve que al final puede terminar justamente salpicando y generando una posible vacancia, si es que el Congreso nuevamente se pone a indagar y profundizar en, en lo que ha declarado Shimabukuro, en el empresario Eduviges Beltrán, en las declaraciones de la señora Maritza Sánchez, etcétera, ¿no? Ujú. Y sobre esta, digamos que lo reitera este hilo de presidencia, pero que ha sido hasta ahora uno de los principales argumentos de Dina Boluarte, de que todo es un complot, ¿no? Que viene desde la DIROES, ¿no? Todo planificado por Pedro Castillo. ¿Qué dirías a ese argumento?
Evidentemente, el señor Shimabukuro ha sido un colaborador del señor Castillo, ¿no? Ujú. También la señora Sánchez no ha negado su simpatía por el señor Castillo. El tema es que el señor Castillo, las pruebas contra él por el golpe de Estado han sido tan evidentes que el señor, a duras penas, creo que va a poder lidiar con su proceso judicial. Entonces, eh, aquí lo importante son los hechos. Cuando uno hace una investigación, y todos los periodistas lo sabemos, las fuentes siempre tienen un interés, pero los hechos hablan por sí solos. Y si uno tiene documentación y uno tiene hechos, las intenciones que puede tener el señor Shimabukuro, las intenciones que puede tener la señora Maritza Sánchez son independientes, ¿no? La que en este momento se encuentra en la presidencia y en el poder es ella. Y la que estuvo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante el periodo del señor Castillo es ella justamente. Y la que fue candidata a la vicepresidencia fue ella, ¿no? Entonces, Claro, y era parte de una plancha presidencial, no puede decir, ah, no, mira, yo estaba acá, pero no sé nada, ¿no? de hecho, tienen ya una investigación por lavado de activos, por el tema de haber canalizado aportes de campaña de origen ilícito vinculado al caso dinámico del centro. Ahora, como expliqué en un inicio, este caso del aporte de Shimabukuro y el aporte de otros empresarios ya va más ligado a la segunda vuelta, no va tanto ligado a la primera vuelta, y es una investigación diferente, porque el origen del dinero no necesariamente es ilícito, ¿no? En el caso de Dinámicos del Centro, provenía de un cobro de cupos en el gobierno regional de Junín. En este caso pueden ser fuentes de origen ilícito, propio de las empresas del señor Shimabukuro, pero que no han sido declarados, y ahí es donde está la ilicitud, y esto más bien recae o se asemeja al caso que lleva el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, ¿no? Que ve la fiscal Marita Barreto, que es Ujú. justamente empresarios que dieron dinero a través de intermediarios y que luego obtuvieron favores ya en el Ejecutivo, ¿no? Donde Dina Boluarte, por ejemplo, era titular del MIDIS. Ujú. Podríamos esperar que la fiscalía tome un poco esa información periodística y empiece a investigar a la presidenta Dina Boluarte, que recordemos es una decisión que ya la fiscalía ha tomado, la Fiscalía de la Nación, en el caso de Pedro Castillo, a quien efectivamente investigó, pese a que seguía siendo presidente de la República y tenía estas protecciones constitucionales. Es cierto, pero el tema es que me parece un poco extraño que hasta el momento no se haya iniciado ningún tipo de investigación al respecto de los aportes. Ujú. Tengo entendido que la semana pasada se realizó una diligencia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por que en esta entidad se había contratado a un señor que se llama Víctor Torres, que era un colaborador de Dina Boluarte en la campaña, que obtuvo contratos y órdenes de servicio, ¿no? Ya se ha conocido luego que no era el único colaborador de Dina Boluarte en la campaña que ha obtenido contratos, órdenes de servicio en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sin contar con ningún tipo de experiencia. De hecho, hay una lista de una comitiva que la acompañó en la campaña donde estaba Shimabukuro, donde estaba Maritza Sánchez, y varios de ellos han obtenido contratos y órdenes de servicio en el MIDIS. Esto también desmiente nuevamente que hay una separación entre la campaña y ya su periodo de gestión, ¿no? Hay bastantes personas, colaboradores, que terminaron ganando órdenes de servicio y todavía está en investigación, por supuesto, el caso del empresario Beltrán y Caliwarma. Ujú, que esperemos que se revele más información sobre ese tema y que podamos llegar, digamos, a la profundidad de la información. Y creo que una investigación como la que podría conducir el Ministerio Público, si es que Dina Boluarte efectivamente señala que es inocente, más bien contribuiría a la sostenibilidad de la presidenta, pero creo que simplemente hacer estas negaciones generalistas sin entrar al detalle de las investigaciones periodísticas bastante bien fundamentadas como las que ha publicado el Foco hasta el momento, creo que no es la estrategia adecuada. ¿Han estado ustedes buscando entrevistar a la presidenta? ¿Han presentado alguna solicitud de entrevista? ¿Cómo ha sido un poco la recepción de presidencia a esas solicitudes? Sí, bueno, en todos los reportajes hemos justamente contactado con el área de prensa de la presidencia. Hemos canalizado las preguntas que se han tenido que hacer. Las respuestas que nos han dado, por supuesto, las hemos consignado y luego las hemos desmentido con nueva información en el siguiente reportaje. Entonces, siempre hemos intentado contactarlos y, por supuesto, ellos han dado la versión oficial que sostiene incluso la misma presidenta en conferencia de prensa. No lo conozco, no recibí nada, no sé quién es, ¿no? Y luego, por supuesto, las pruebas las han desmentido. Ujú.
Vamos a ver entonces si es que cambia un poco la estrategia, aunque porque hemos visto por la respuesta hoy el domingo seguramente van a seguir insistiendo en la presidenta no sabe nada, no era su campaña, ella era solamente candidata a la vicepresidenta y estaba aquí tranquilita en Lima y no sabía nada de los financiamientos. Muchísimas gracias, Alonso, por habernos acompañado en este comité de domingo y estaremos pendientes de próximas revelaciones del foco. ¿Se viene algo fuerte esta semana? ¿Están preparando algo? Es un poco difícil comentar esos temas, pero, Por supuesto. pero de hecho ya la prensa ha puesto en la agenda el tema, ¿no? Es algo que se está Exacto. viendo e investigando, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Muy buenas noches. Gracias, Ale.